La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos el día de ayer, domingo, en donde nos trajo como enseñanza con respecto a la tradición. Veamos entonces de qué se trató la lección de ayer. Hoy vamos a pasar de la tradición a la experiencia. Y precisamente ese es el título de hoy, lunes, en donde vamos a encontrar lo importante de una experiencia, de algo real, de algo personal, de algo que realmente sea único, de algo que realmente marque la diferencia. Y es quizás por eso que hoy tú debas tener una experiencia tal que te acerque a Dios, pero a través de la Biblia. Así que vamos a juntos entrar en materia a este tema tan interesante de la experiencia. Si quieres saber cómo la experiencia puede marcar tu vida hoy, acompáñame y juntos entremos al repaso de la lección. La praxis. La práctica es quizás algo fundamental y que durante todo este trimestre hasta el día de hoy nos ha enfatizado en que tenemos que colocar la palabra de Dios en práctica. Lo que nosotros experimentamos cada día en el contacto con nuestros seres queridos, con el ambiente que nos rodea, con todo lo que hay a nuestro alrededor, incluyendo el mundo natural, artificial o incluso hasta virtual, determina nuestra fe, determina nuestras creencias, determina quiénes somos y en lo que creemos. Por eso es que es tan importante que tengamos sumamente cuidado a las experiencias que tenemos y adquirimos en base a nuestras decisiones. Dios desea que experimentemos la belleza y el arte, la creación también, y el amor. Pero también la Biblia es clara que hay una alarma encendida en cuanto a las experiencias. Las experiencias no determinan nuestra condición espiritual, aunque hay muchas circunstancias que nos rodean o que llegan a nuestra vida debido a nuestras malas decisiones, pero no necesariamente un problema, una experiencia negativa significa que Dios lo haya querido así o que haya sido su voluntad. A veces nosotros escuchamos estas afirmaciones. Que esto seguramente era la voluntad de Dios, ese accidente era porque Dios tenía algo para él. Hay que resignarnos, seguramente la voluntad de Dios era que usted perdiera su trabajo, hermano. Seguramente esa enfermedad le llegó porque es que esa era la voluntad de Dios. Definitivamente Dios quería que ella pasara por eso para que quizás pudiera reconocer algún pecado que habrá cometido. Las experiencias son un problema cuando los utilizamos o les utilizamos para medir la vida espiritual de una persona. Las experiencias no son con el propósito o no deben cumplir con el propósito de convertirla en el todo de la vida espiritual de una persona, porque recordemos, las apariencias engañan. Para comprender un poco con respecto a este tema, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia y qué consejo nos da al mismo tiempo para poder comprender que las experiencias son importantes, pero que no son el todo en la vida espiritual. Romanos 2:4 nos dice lo siguiente: Dios es bueno y tiene mucha paciencia y soporta todo lo malo que ustedes hacen, pero no vayan a pensar que lo que hacen no tiene importancia. Dios los trata con bondad para que se arrepientan de su maldad. Tito 3, de 4 al 5, nos dice lo siguiente: Pero Dios, nuestro Salvador, nos mostró que Él es bueno y que ama a todo el mundo. Y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. Sí, por favor, sopórtenme, aunque parezca yo estar un poco loco. Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y que se mantiene pura para él. Pero tengo miedo de que les pase lo mismo que a Eva,
que fue engañada por la astucia de la serpiente. También ustedes pueden ser engañados y dejar de pensar con sinceridad y pureza acerca de Cristo. Hay algo muy importante en estos tres textos, y que es que aunque la fe es importante, también la experiencia lo es. Sin embargo, estas dos no pueden ir separadas. La experiencia sin fe simplemente es una buena conducta. La fe sin experiencia es una fe muerta. La fe unida a la experiencia es lo que podríamos llamar cristianismo. Es pues la fe entonces lo que nos ayuda a limitar nuestra experiencia, a guiarnos en nuestra vida, a tomar buenas decisiones que nos marquen el rumbo de a dónde queremos llegar. Por eso es que las experiencias son realmente importantes, pero basadas en un escrito está. Nuestra experiencia, nuestra vida tiene que ser una carta leída al mundo, cuyo contenido sea la palabra de Dios. Esto se refería al Salmo 1 cuando dijo: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. En otras palabras, la Biblia puede llegar a convertirse en el manual o en la guía turística para avanzar en el camino de la fe. Pero recordemos, las experiencias no eliminan la fe, ni la fe debe estar separada de las experiencias como un divorcio, pensando que de esa forma podremos alcanzar más méritos para ir al cielo. No, la fe y las experiencias tienen que ir unidas, entrelazadas ambas, para poder entonces partir a tener una relación real, personal y transformadora con Cristo que nos ayude a alcanzar la salvación y la gracia escritas en su palabra. Es mantener las creencias vivas y una vida activa para el Señor y por medio de la unción del Espíritu Santo. La invitación entonces que nos hace la lección en el día de hoy es a permitir que la palabra de Dios sea el firme fundamento de nuestra fe, que no se base en las experiencias buenas o malas que nos pasen, porque siempre habrán dificultades, siempre habrán problemas, pero eso no quiere decir de que nos falte fe. Quizás esa sea una buena oportunidad en la cual nosotros podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios, de fundamentar nuestra fe en un escrito está, y entonces de esa manera permanecer firmes aunque llueva bastante o truene con fuerza. Es de esa forma que podemos confiar en que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y que en Él somos más que vencedores, porque confiamos en su palabra y ella es la que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos confundidos, ansiosos, estresados o deprimidos. Sea cual sea nuestra experiencia, podemos encontrar en la palabra de Dios la guía que nos ayudará a llegar a un puerto seguro donde el Señor estará ayudándonos a tener no solo buenas experiencias, sino que a pesar de que tengamos malas experiencias, el Señor va a estar luchando nuestras batallas y guiándonos para poder entender que todo tiene un plan. Pero no tenemos que confundir nuestras experiencias o todas nuestras experiencias con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es muy diferente. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre ha sido salvarte a ti, salvarme a mí, aunque a veces pasen cosas malas. Quizás hoy este mensaje es para ti, quizás este mensaje es para que tú te des cuenta que realmente Dios tiene el control. La palabra de Dios nos demuestra que en todo su esplendor, en toda su extensión, que Dios tiene el control. No importa si tu experiencia es buena, no importa si tu experiencia es mala, si tú tienes fe, el Señor obrará milagros. No se necesita tener mucha fe, no se necesita tener poquita fe, solamente ten fe. Confía en las promesas del Señor expresadas en sus palabras y te vas a dar cuenta que todo lo demás será una gran aventura que vivirás con el Señor. Te voy a enseñar cómo vivir, de qué manera. Algo bueno. Me perdí. De experiencia, no, me equivoqué.